Porque vamos a tomar contacto precisamente con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Gracias por la invitación. Bueno, teníamos la presentación de estas cifras respecto a la ocurrencia de delitos, de la ocurrencia de encerronas, que son los últimos delitos que más están preocupando a la población. Por la cantidad, veíamos que en el último año son más de 7.000, esto indica que son son aproximadamente 20 por día, 20 encerronas por día. ¿Cuáles son las principales conclusiones que ustedes sacan a partir de estos datos? Primero que todo es que hay una distinción entre el robo de vehículos en general, que es un fenómeno no por ello aceptable, pero que se diferencia particularmente del robo violento de vehículos. Aproximadamente un cuarto del robo de vehículos a nivel nacional se categoriza como robo violento de vehículos, y particularmente este delito es el que más nos preocupa, el que genera un mayor impacto, mayor connotación, pero por sobre todo es que muchas veces y lamentablemente ha terminado incluso en asesinatos. Entonces, sobre ese fenómeno en particular, que es el robo violento de vehículos, que es un delito violento muy particular, es que hemos puesto en marcha, y como bien sabe, y es parte del balance que entregamos hoy día con Carabineros, el plan antiencerronas, que se implementa en el mes de mayo, y a contar del mes de abril vemos primero el quiebre en el alza de los delitos y una baja sostenida hasta el mes de septiembre. Son buenas noticias, nada que celebrar, porque mientras existan delitos, particularmente delitos violentos, la situación y el sentido de urgencia con el cual tenemos que enfrentar esta es lo que nos ha pedido justamente el presidente de la República. Para poder especificar o para poder decir que esto es una tendencia, ¿no es necesario esperar más tiempo? Bueno, sí, efectivamente podemos, siempre los tiempos son bastante flexibles respecto a la interpretación que nosotros podamos tener de los fenómenos, pero creo que la ciudadanía lo que merece es que se hagan evaluaciones de manera constante. Nosotros, y como también los televidentes lo saben, hacemos un balance todos los martes de forma pública a las 7:30 de la mañana junto a Carabineros respecto a diferentes delitos, pero también particularmente respecto al robo violento de vehículos, porque nos parece que la ciudadanía merece saber, también merece saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, y lo que vemos ahora, y por eso digo que no es una razón para celebrar, pero sí nos muestra un quiebre y una baja que muestra que hay un camino desde el cual tenemos que perseverar en el marco, Matilde, y esto lo hemos conversado otras veces, de una fuerza de tarea público-privada. Esto excede la labor policial, excede lo que solamente se puede hacer desde el control, sino que también tiene que ver con una serie de actores públicos como privados que tienen que hacer un trabajo conjunto para que esto siga funcionando y perseveremos en este camino tan importante que nos parece al ver señales de que estamos avanzando en la dirección correcta. Y vamos a hablar de aquello, pero cuando yo me refería a que son aproximadamente 20 robos por día, me refería al robo violento de vehículos, por lo tanto esa es una cifra que sin duda usted mismo lo decía, es preocupante. Ahora, vemos esta caída y lamentablemente no tenemos ahora aquí la gráfica, pero el mes de mayo se registraron 846 encerronas a nivel nacional. Van bajando el mes siguiente 801, 711, 663, 627 en el mes de septiembre, esto cierra el día 25. Vemos el descenso en la curva, pero con respecto a septiembre del año pasado, tenemos la referencia, ¿qué es lo que podemos decir? Porque de acuerdo a nuestros datos es más alto de lo de septiembre del año pasado. A ver, bueno, los datos que nosotros presentamos particularmente muestran una tendencia que se viene viendo desde que iniciamos el plan antiencerronas y la fuerza de tarea público-privada, pero ya que tú mencionas la comparación con años anteriores, y esto no solamente lo decimos nosotros como gobierno, los expertos y expertas a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, las mismas Naciones Unidas lo ha recalcado, en que comparar las cifras delictuales del año 2022 con el año 2021 y el año 2020 es una forma bastante inconclusa de ver la realidad, porque son los años donde una serie de condicionantes hacen que eso no represente la realidad. Ahora, Matilde, si comparamos con el año 2019, no solamente el robo violento de vehículos, sino que particularmente los delitos de mayor connotación social, que es una cifra que dimos hoy en día, al menos en los delitos de mayor connotación social, vemos que este año a la fecha es el año más bajo desde el año 2017, excluyendo los 2 años anteriores. Repito,
no es para celebrar, pero creo que son datos que hay que considerar particularmente en base a la información que le entregamos a la ciudadanía. Todo prácticamente lo que comparemos con el año anterior va a ser más alto porque las condiciones de los 2 años anteriores no representaban la realidad. Pero claro, pero es un buen antecedente hacer la comparación con los años del 2019 hacia atrás y saber que es una buena cifra en comparación a esos años. Ahora, subsecretario, ¿qué es lo que ustedes dirían que ha funcionado en estos meses en que la curva está tendiendo a bajar? A ver, por un lado, en lo público, en el marco de este Fuerza de Tarea Público-Privada, en lo público ha funcionado aumentar e incrementar los patrullajes en carretera, focalizar en las comunas y en los puntos de las autopistas donde hay más robo, pero también sumar una estrategia aeropolicial que ha permitido hacer persecuciones efectivas. Pero particularmente eso se sustenta en que entendimos que no podíamos enfrentar este fenómeno solamente desde el control, sino que particularmente sobre el mercado secundario, que es de cierta manera, Matilde, la demanda de estos vehículos. Y eso ha permitido que incrementemos la fiscalización a talleres y a desarmadurías. Es decir, más lejos del día de ayer tuvimos unos operativos en la comuna de La Pintana y otras comunas de la zona sur de la región metropolitana donde hay detenidos por receptación, hay nuevos indicios de bandas de crimen organizado operando, que termináramos y ya presentamos el proyecto de ley como gobierno para terminar con el tránsito de los 5 días sin patente en las autopistas para facilitar la persecución. Hoy, cuando esto se apruebe, cualquier vehículo que transite sin patente va a ser automáticamente un vehículo sospechoso. Con las autopistas, por ejemplo, tuvimos que avanzar en algo que parecía muy simple, pero no ocurría, que era que las estructuras y la forma en que se diseñaron las autopistas no permitían que los carabineros pudieran hacer el control. Entonces estamos determinando provisionalmente espacios para que Carabineros pueda controlar y en el mediano y largo plazo que las estructuras de las autopistas permitan que exista la capacidad de control. 1.000 millones de pesos es lo que va a invertir inicialmente las autopistas, luego un trabajo que hemos articulado con el ministro de Obras Públicas y como subsecretaría vamos a determinar en qué se gasta y va a ser principalmente en aumentar la cobertura de cámaras y la cobertura tecnológica. Pero bueno, como te mencionaba, este es un esfuerzo mucho más amplio y creo que no hay recetas, no hay balas de plata, pero sí el esfuerzo público-privado, no solamente en este ámbito, sino que en otros, da resultados porque habla de una serie de instituciones y actores que están disponibles y tienen la voluntad para trabajar y eso es justamente el esfuerzo país que necesitamos para enfrentar la delincuencia. Ahora, el fiscal José Luis Pérez Calaf hacía y entregaba cifras hace algunos días. Él planteaba que digamos, una arista muy interesante en la que no se ha entrado con todas las fuerzas es en las desarmadurías clandestinas. Usted hablaba precisamente de los lugares de reventa de los vehículos, el mercado negro que tienen estos vehículos que llegan a alcanzar precios muy elevados. Otro tema también es el de estas desarmadurías. Pero tal vez lo que más llama la atención de lo que dice el fiscal Pérez Calaf es la cantidad de personas que finalmente termina como imputada por estos hechos. Dice, el 4% de los delitos, de este tipo de delitos, llega a tener imputados conocidos. ¿A qué podemos atribuir esto? Bueno, efectivamente, Matilde, yo diría que uno de los elementos que destacó el fiscal, independientemente del balance que hace, que dicho sea de paso lo hace entre el segundo y el primer trimestre, y justamente declaran que el mes de mayo es el más alto, que justamente cuando iniciamos este plan y ahora vamos a la baja, es el altísimo porcentaje de causas que terminan en archivos provisionales. Y eso es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Como gobierno estamos muy disponibles a cooperar en aquello. Ellos, no nos olvidemos, el Ministerio Público es parte de la Fuerza de Tarea Público-Privada, ha hecho propuestas, hemos acogido sus propuestas, pero en este elemento en particular nos preocupa. ¿Por qué? Porque hay miles de detenidos en manos de Carabineros, desplegamos muchos operativos donde se hace una persecución, pero un número significativo, casi la totalidad termina con los casos con imputado desconocido o con la incapacidad de poder llevar a estas personas a la justicia. ¿Y qué es lo que nosotros queremos y buscamos como gobierno? Es que llevemos a las organizaciones criminales frente a la justicia, que la persecución sea efectiva
para sacar a estas personas de circulación, porque una investigación y una persecución efectiva también es prevención. Cuando vemos que este fenómeno no se trata de personas autónomas o individuos que cometen los delitos, sino que son parte de una cadena de criminalidad organizada que tiene que ver con un mercado primario como con un secundario, se hace que esta persecución y estos porcentajes nos pongan una meta de Estado mucho más amplia, y como gobierno estamos haciendo nuestro trabajo en prevención, estamos coordinando a las policías para aumentar e intensificar la cobertura territorial, estamos articulando al sector privado, pero también necesitamos que las otras eslabones de la cadena que suceden después sean efectivos para incrementar este porcentaje. Bueno, claro, también el fiscal Pérez Calafa hablaba de la necesaria coordinación entre las fiscalías que hasta el momento increíblemente no existe. Ahora, lo quería llevar también a ciertos resguardos que puede tomar la ciudadanía. ¿Es determinante la marca de un vehículo a la hora de una encerrona? No, no lo es. Esto, por supuesto, no es con el ánimo de ampliar una alerta respecto a los vehículos que son robados o no, pero lo que vemos es que no necesariamente son los vehículos más caros los que son robados, sino que cuando hay un mercado secundario, que es justamente el que estamos abordando, esto depende mucho de la demanda por repuestos. No te olvides, además, Matilde, que durante los años de pandemia hubo una contracción en la oferta de repuestos de vehículos, entonces hay ciertas marcas que han aumentado en la cantidad de robo, pero justamente por lo que mencionaba, hay un mercado que demanda y ese mercado es bastante diverso. Y ahora, claro, también existen el robo de vehículos que son por 2 o 3 días, que muchas veces son vehículos más caros que los roban y son usados por un par de días y después son abandonados, como también vehículos que son robados para cometer delitos, ya sea para interceptar a otro vehículo o para cometer un delito usando ese vehículo. Entonces la diversidad de razones es bastante amplia y eso hace que no exista un vehículo en particular que es particularmente el más buscado. Por supuesto que hay marcas y modelos que son los más robados, pero eso no indica que esto esté solamente acotado a esos modelos y a esas marcas. Y a un sector determinado, porque a ustedes no les pareció que la aplicación Waze pudiera advertir sobre ciertas zonas, autopistas. ¿Qué es lo que usted nos podría decir respecto al área donde operan estas bandas? A ver, hoy en día, en general, por lo menos si hablamos de la región metropolitana, vemos que la actuación de estas bandas está en el anillo de Vespucio y su salida, y hay ciertas comunas que presentan más delitos de esta índole que otras, comunas como San Bernardo, Maipú, el sur de la región metropolitana, pero particularmente lo que ocurre con la aplicación Waze es que la decisión para que se diera esta alerta de zona de encerrona se tomó en un comité, si no me equivoco, de 5 o 6 personas que determinaron que unas salidas X eran donde había que alertar. Primero, nos parece que ese tipo de decisiones, tomémoslas en conjunto, usemos la información disponible, no era la misma, por supuesto, era bastante alejada de la que como gobierno manejábamos, que Carabineros maneja, pero por sobre todo, Matilde, hay que ser muy cuidadosos respecto a la sensación de inseguridad. Esto no significa hacernos los lesos ni mirar para el lado, al contrario, como gobierno le estamos poniendo frontalidad, mucha fuerza y convicción para pasar de las propuestas o del análisis o de los titulares a la acción y lo operativo, pero también tal como es importante si ocurre o no un delito, que es la seguridad y la inseguridad más tangible, es la sensación de inseguridad, y en ese sentido nosotros por eso invitamos a quienes administran la aplicación Waze, porque esto no se trataba de alertas que eran levantadas por los usuarios, sino que fue una decisión que en nuestro punto de vista fue arbitraria y que no fue en el marco de la responsabilidad que esperábamos, particularmente los actores privados con los que estamos trabajando. Yo quiero decir, Matilde, que nosotros tenemos un balance muy positivo de lo que hemos hecho en estas 12 fuerzas de tarea o grupos de trabajo público-privado con distintos actores, autopistas, centros comerciales, terminales de buses, aplicaciones de delivery, porque hay una voluntad país que es muy rescatable y eso nos obliga a entender que la seguridad es un tema de Estado que va mucho más allá de lo particular. Subsecretario, lo quiero llevar a algo que, bueno, no aparece en este informe porque no pretendía hacerlo tampoco, pero el tema de los homicidios, que es una cifra que esa lamentablemente va al alza. Tenemos un cambio en la, digamos, de ministerio, en el Ministerio del Interior, cambió la ministra. Hay también un cambio en la manera de abordar ese punto central que es finalmente
el aumento en la cantidad de homicidios que tenemos? ¿No tiene que ver con ello? Bueno, Matilde, Cuénteme efectivamente, sí, efectivamente y lamentablemente los homicidios vienen aumentando en Chile en los últimos 10 años, el año 2020, donde aumentan un 20%, pero hay un fenómeno que, independiente de esta alza, se viene manifestando y que nos preocupa y ocupa, y que tiene que ver con el crecimiento del porcentaje de imputados desconocidos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que hace aproximadamente un mes iniciamos en la Subsecretaría de Prevención del Delito un centro para la prevención de homicidios. ¿Y qué significa eso? Que hoy día manejamos cifras, de hecho las cifras que Chile maneja y cómo construye estas cifras incluso han sido cuestionadas años anteriores por organismos internacionales, pero necesitamos más allá, necesitamos tener información clara sobre los contextos, quienes cometen estos delitos para sacarlos de circulación, pero entender el fenómeno para poder actuar de una manera más profunda que lamentablemente no ha ocurrido. Y cuando vemos que esta alza es sostenida, incluso a pesar de la reducción de muchos delitos durante la pandemia, los delitos violentos y los homicidios han seguido al alza. Nuestra ministra del Interior nos ha pedido particularmente que redoblemos y reforcemos el trabajo sobre los delitos que más afectan a la ciudadanía y particularmente sobre este, Matilde, que es el delito más complejo, un delito que no tiene reparación, pero que también es un indicador muy grande respecto a los niveles de inseguridad de los países. A nivel internacional, Chile siempre se ha vanagloriado de tener los índices per cápita de homicidios más bajos de la región. Afortunadamente, al menos en lo comparativo, seguimos estando entre las más bajas, pero eso no es una razón para bajar los brazos, sino que por el contrario, vemos que tenemos que atajar este fenómeno. Y yo quiero ser muy claro, Matilde, tengo un optimismo muy claro respecto a la capacidad institucional que tenemos en este país, a la capacidad de los distintos gobiernos, de lo que ha trascendido respecto a nuestras policías y las capacidades que tenemos para enfrentar esto, y creo que si seguimos por la senda en la que vamos con una voluntad mucho más allá del gobierno, mucho más allá de lo público como lo estamos viendo, vamos a encontrar un quiebre también en este tipo de delitos tan complejos. Muy bien. Subsecretario Eduardo Vergara, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Y nosotros